Hola Ulises, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a responder a la duda que seguramente les viene a la cabeza mientras comen un kilo de helado de mascarpone y se preguntan ¿qué es la Edad Antigua? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo finalizó? ¿Cuáles serán sus características? Así que comencemos por el principio. Se llama Edad Antigua a la etapa de la historia del mundo mediterráneo comprendida entre la invención de la escritura, alrededor de 3000 años a.C., y la disolución del Imperio Romano de Occidente en el 776 después de Cristo. De esta manera, la Edad Antigua comprende unos 35 siglos entre el Neolítico y la Edad Media. Entre las características de la Edad Antigua nos podemos encontrar con el desarrollo de los primeros sistemas de escritura, donde los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escritura. Los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme, mientras que los antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica, y los fenicios idearon un alfabeto consonántico de 22 letras. El alfabeto fenicio fue adoptado por los griegos, quienes le agregaron las vocales. Los soportes para la escritura también fueron diferentes. Los pueblos mesopotámicos escribían sobre tablillas de arcilla, mientras que los egipcios y los griegos utilizaron el papiro, y los reinos helenísticos crearon el pergamino. Los romanos, en su caso, usaron tanto el papiro como el pergamino. También nos encontramos con una preponderancia de las religiones politeístas, donde la mayoría de los pueblos de la antigüedad creyeron en la existencia de muchos dioses que se asociaban, en general, con fenómenos naturales. La excepción a este politeísmo generalizado fueron los persas y los hebreos. La religión de los hebreos, el judaísmo, es la primera religión monoteísta de la historia. Además tenemos la redacción escrita de las primeras leyes. Para garantizar una convivencia armónica entre las personas, durante la Edad Antigua se redactaron las primeras leyes. Estas tipificaban delitos y aplicaban penas a los delincuentes. La primera compilación de leyes conocidas data de 1750 a.C. y fue ordenada por Hammurabi, rey de la ciudad mesopotámica de Babilonia. También nos encontramos con la convivencia entre distintas formas de Estado. En el mundo antiguo no hubo una forma de Estado predominante. Sumerios, fenicios y griegos se organizaron en ciudades-estados independientes, mientras que los hebreos, lidios y hurritas formaron reinos unificados. Egipcios, acadios, hititas, asirios, babilónicos, persas, macedonios y romanos construyeron imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos. El imperio más extenso de la antigüedad fue el Imperio Romano, el cual en su época de apogeo, hacia el siglo I después de Cristo, unificó todo el mundo mediterráneo. Ahora tenemos que enfocarnos en lo que son las formas de gobierno y el predominio de la monarquía. Durante la Edad Antigua, casi todos los estados tuvieron monarquías absolutas, en las que los reyes concentraban en sus manos todos los poderes estatales. Algunas fueron electivas, pero la mayoría eran hereditarias, ya que cuando un rey moría, era sucedido por uno de sus hijos o algún otro pariente. Además de ser absoluta y hereditaria, la monarquía egipcia fue teocrática, ya que los faraones afirmaban ser dioses vivientes. También nos encontramos con la preponderancia de la guerra como forma de resolución de los conflictos, donde las invasiones y los ataques a pueblos, campos y caravanas eran constantes en el mundo antiguo. La guerra, seguida de la toma de los botines y de la imposición de tributos a los pueblos conquistados, se transformó en la principal fuente de recursos para la mayoría de los imperios de esta época. Los acuerdos de paz eran poco frecuentes. La agricultura como fuente de alimentos tuvo una gran importancia en esta época, ya que la mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos eran de trigo, cebada, lenteja y garbanzos. Sus excedentes se comercializaban mediante el trueque o intercambio de productos. El comercio monetizado recién comenzó a desarrollarse en el siglo VII a.C., cuando los lidios inventaron la primera moneda del mundo, una aleación de oro y plata. Estas sociedades también se encontraban jerarquizadas. La población se agrupaba en grupos que tenían distintos derechos y obligaciones. En la mayoría de las sociedades, la pirámide social incluía los siguientes sectores: una realeza, los nobles,
los sacerdotes, los comerciantes, los artesanos, los campesinos y por último los esclavos. Hay que destacar que esta última capa social fue la principal mano de obra. Los esclavos eran personas que no eran libres y pertenecían a un amo al que le debían obedecer. Este tipo de servicio existió en todas las civilizaciones de la antigüedad, pero la esclavitud se transformó en la mano de obra predominante en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Ahora tenemos que hablar de las principales civilizaciones de la Edad Antigua, donde nos encontramos con el Antiguo Egipto, el cual se establecía a orillas del río Nilo, en el noreste de África. La primera dinastía creó un reino unificado al unir el Alto y el Bajo Egipto hacia el 3150 a.C. Las principales creaciones de las civilizaciones egipcias fueron la escritura jeroglífica, la construcción de pirámides y la momificación de los cadáveres de los faraones. Luego nos encontramos con la Mesopotamia asiática, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la llamada Media Luna de las tierras fértiles. A partir del 3500 a.C. se establecieron allí sumerios, acadios, amorreos, asirios, casitas y babilonios. Sus principales creaciones culturales fueron la escritura cuneiforme, la legislación y el sistema sexagesimal. Luego nos encontramos con la antigua Grecia, situada en el extremo sur de la península de los Balcanes. Fue la cuna de la filosofía, la historia, la comedia, la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. En una de sus ciudades-estados, la Atenas del siglo V, se creó la democracia directa como forma de gobierno. Por último nos encontramos con Roma, surgida en el centro de la actual Italia hacia mediados del siglo VIII a.C., donde dicha civilización llegó a dominar todas las costas del mar Mediterráneo. En aquellos amplios territorios los romanos difundieron su lengua, el latín, sus leyes y su manera de construir ciudades. Ahora vamos a hacer un breve repaso por los principales acontecimientos de la Edad Antigua. En primer lugar podemos nombrar a la primera invasión indoeuropea, la cual la tenemos que ubicar entre el 1800 y el 1600 a.C., donde una oleada de pueblos indoeuropeos provenientes de las estepas euroasiáticas invadió la península de los Balcanes y el Asia Menor. Entre esos pueblos se encontraban jonios, eolios, aqueos e hititas. También se sitúa la guerra de Troya. Entre 1260 y 1250 a.C. se enfrentaron troyanos y griegos aqueos por el dominio del comercio entre el Egeo y las costas del Mar Negro. Los aqueos tomaron e incendiaron Troya y esclavizaron a los sobrevivientes. Luego sucede una segunda invasión indoeuropea hacia 1200, pero esta invasión se extendió por Europa meridional, Asia Menor y la meseta del Irán. Entre esos pueblos se encontraban latinos, dorios, medos y persas. También hay que mencionar a las guerras médicas entre el 490 y 449 a.C., donde se enfrentaron el imperio persa y las polis griegas por el dominio de la cuenca del mar Egeo. Los griegos vencieron a los persas y frenaron su expansión hacia el oeste. También tenemos la expedición de Alejandro Magno a Oriente entre el 334 y el 326 a.C. Un ejército greco-macedónico de 40.000 hombres, comandado por su rey Alejandro Magno, marchó hacia el este, conquistó el imperio persa y llegó hasta el valle del río Indo. Alejandro creó un nuevo imperio que al disolverse dio lugar a los reinos helenísticos. Las guerras púnicas son otro acontecimiento a destacar entre el 264 y 146 a.C., donde se enfrentaron romanos y cartagineses por el dominio del Mediterráneo occidental. Después de 3 guerras, los romanos destruyeron Cartago y se apropiaron de Sicilia, Cerdeña, la península ibérica y el norte de África. La irrupción del cristianismo en tiempos del emperador romano Tiberio, un judío, Jesús de Nazaret, predicó una nueva religión monoteísta, que luego de su crucifixión comenzó a ser llamada cristianismo. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el 395 después de Cristo. Por último, podemos destacar a las invasiones germánicas, donde a partir del siglo III después de Cristo, diversos pueblos de origen germánico, como los suevos, los francos, los godos, entre otros, traspasaron las fronteras del Imperio Romano. Si bien protagonizaron invasiones muy violentas,
los germanos también se fueron instalando de manera pacífica como aliados de los romanos. En el 476 a.C., el rey de un pueblo germano, los érulos, destronó a Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente. Este hecho marca el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Por último, tenemos que mencionar que esta es una mirada eurocentrista de la Edad Antigua, pero tenemos que hablar de que en otras partes del planeta se desarrollaban distintas civilizaciones urbanas creadas con sociedades jerarquizadas y basadas en la práctica de la agricultura. Entre ellas podemos mencionar a la civilización olmeca, que floreció en la costa del Golfo de México entre el 1500 y el 500 a.C. Los olmecas construyeron centros ceremoniales y desarrollaron un sistema de escritura. También nos encontramos con la civilización chavín, se desarrolló entre el 1200 y el 200 a.C. en los Andes centrales. Los chavín fueron politeístas y centraron su economía en el cultivo del maíz y la papa. La cultura del Valle del Indo entre el 3300 y el 1200 a.C., donde sus habitantes construyeron ciudades, desarrollaron el comercio e inventaron un sistema de escritura. Y por último, podemos hablar de la civilización china a partir del 3000 a.C., Los antiguos chinos que vivían en la cuenca del río Amarillo desarrollaron una civilización que inventó el papel, la brújula, la seda, la pólvora y un sistema de escritura basado en ideogramas. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya resultado interesante o de utilidad el contenido del video. Si es así, los invito a que le den me gusta y que se suscriban al canal para seguir ayudándome a crecer. Y como ya saben, hasta otro dato de color.